La pulverizada. Listo. El que sigue dice molienda extra fina. Esta máquina. ¿Listo? Como arena de mar. Más fina que la del café que preparamos nosotros, ¿cómo se llama? La que hacemos siempre. Más fina que la del espresso. No, es esa. Igual a la del espresso. Extra fina. ¿Listo? Para la moca, que es la jarrita de las abuelas, entonces dice molienda fina. ¿Listo? Y dice como harina de maíz. Entonces mire que la primera, la segunda y la tercera son muy parecidas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Pues tocándolas. ¿Listo? La que sigue dice para cafetera verde en coladera, o sea, Chemex. ¿Listo? Que es la próxima clase. Dice que es una molienda media. ¿Listo? Y es como sal de la mesa. Mira, me llegó esa foto. No me llegó. ¿La rubia? Sí, es. A ver. La segunda, vamos a omitir la que sigue, que dice Chemex, que realmente la Chemex es esta. La de que dice cafetera o... La que dice, Alexa. no, la Chemex es esta. Ah, Pero miren, sí, acá sí, dice sí, Chemex, sí. Ah. no, está al revés. Ya, listo. Esta no. Nos vamos con la última, que sería la prensa francesa. La prensa francesa va a utilizar una molienda gruesa y dice que la molienda gruesa es como migas de pan. ¿Vale? Entonces, realmente lo que uno utiliza en estos métodos de extracción es, lo que más utiliza es media y gruesa. ¿Por qué? Porque es lo que más se vende y lo que más utiliza la gente. Muy pocas veces se utiliza la moca, pues a no ser de que estemos en la casa y solo tengamos esta, pero de resto uno siempre prefiere hacer una prensa, un B60, una Chemex, una Aeropress, que acá no está, pero les vamos a hablar de ella hoy. Hoy vamos a hablar de Aeropress. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar dos métodos de extracción hoy. ¿Cuáles son? Prensa francesa. Utiliza una moneda gruesa. Y vamos a utilizar Aeropress. El Aeropress podemos utilizar molienda fina o molienda media. A mí me gusta más la molienda media, ¿vale? También depende del café que estemos utilizando. Acá también, recuerden, siempre les he dicho, para trabajar estos métodos, ahora sí deberíamos traer café de origen, ¿listo? Porque ahí es donde se va a percibir mejor, pues como todas sus características. No quiere decir que no podamos utilizar otro tipo de café o hasta café tostión alta. Sí se puede, pero pues obviamente si es un tostión alta, pues vamos a percibir que va. ¿Listo? No esperen mucho de ese tipo de café. Entonces, prensa francesa, lo que hablamos en la clase pasada. Para ti que no llegaste, es un método por inmersión. Eso quiere decir que el café siempre va a estar en contacto con el agua. Tiempo de infusión de 3 a 5 minutos. Muchos dicen que 4 minutos, pero es dependiendo del barista, dependiendo del café, ¿cierto? Hay muchos cafés muy complejos que hay que dejarlos un poquito más. ¿Cómo sabemos que hay que dejarlos un poquito más? Ensayo y error. Pero es como porque no sueltan todos sus aromas y sus sabores. Sí. Entonces,
no sé, un ejemplo. Si tú coges una papa recién cultivada, pues va a estar llena de arena, ¿cierto? De tierrita. Si tú solamente tienes 30 segundos para agregarle agua, pues quizás te va a quedar con arena, ¿cierto? O sucio. Pero si tú tienes un minuto para lavarla, te va a quedar más limpia, va a soltar más esa suciedad. Lo mismo, o sea, si tú le das 3 minutos a un café, puede que te quede espectacular. Pero con otro tipo de café le das 4 y también, o sea, puede que suelte más. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, eso depende del barista y de ensayo y error. ¿Listo? El tiempo que uno decida dejar. Sí, porque cada vez que tú alargas ese tiempo, ese café va a saber diferente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estas clases, jugar con el ratio. ¿Listo? Por eso vamos a hacer una trazabilidad, vamos a anotar en el tablero el nombre del café, el método que estoy utilizando, en este caso prensa y Aeropress, el tipo de ratio que es, ¿listo? Que ahorita les explico otra vez cómo se saca el ratio, el tiempo que dejaron infusionar, 3 minutos, 3 minutos y medio, 4 minutos, 5 minutos máximo, ¿vale? Y las notas de cata, o sea, si sabe a panela, si sabe a cítricos o si no sabía nada, también puede pasar. Van a volver a hacer el mismo, pero ya no lo van a dejar 3 minutos, sino 4 o 5 para ver qué cambia. Recuerden que 1 gramo de café o 1 mililitro de agua, así suene o se vea muy poquito, influye, va a cambiar el sabor totalmente. Listo. La idea es empezar a conocernos, ¿cierto? A ver qué método más nos gusta, con cuál más nos acomodamos, y el café también se acomoda a varios métodos. No quiere decir que el café esté malo, no. Hay cafés que definitivamente solo saben ricos en prensa. Tú los haces en B60 y quedan muy malucos. Entonces uno dice, ¿por qué? Eso es lo chévere de los métodos. Los métodos lo que hacen es ir resaltando características de estos cafés. Entonces hay métodos que quizás resaltan unas características que no sean tan chéveres para uno personalmente, y hay otros métodos que resaltan unas características que a uno le gusta un montón, ¿vale? Por eso este tema del ration pues no es una camisa de fuerza que tiene que ser 1:16, no. Podemos hacer un ratio 1:12 y puede que nos guste a la mitad y a la otra mitad no le gusta, pero entonces hay que Pero digamos, para competencias, ¿y eso sí es establecido el ratio de 1:16 o no, porque es más, para competencias es más complejo porque tú tienes que estudiar el café. O sea, tú tienes que ir donde el caficultor, o sea, no es que yo compre una bolsita y con esta voy a competir, no. Tú vas donde el caficultor y, venga, ¿cómo está haciendo el café? ¿Qué método de lavado está haciendo? Para ver yo cómo puedo resaltar esas características. Después de que esté tostado, no, ¿cómo lo vamos a tostar? ¿Listo? Para que se expanda más esas características. Y después de tostado, ahora sí, ¿cómo lo vamos a preparar? ¿En qué método? ¿En qué método va a quedar más rico? Entonces, ensayo y error. ¿Y ahí cómo definen? Porque dices que es dependiendo del gusto. Pero hay que tratar de aprovechar, ¿cómo estás? Aprovechar las fortalezas del café. Entonces, antes de eso, acuérdese que uno hace una cata. Entonces, en esa cata te va a mostrar si sabe a frambuesa, a chocolate, a caramelo, a papa criolla, lo que sea. Ahí es donde tú dices, no, yo quiero preparar este café y que las notas de melocotón sean las protagonistas, ¿listo? Y eso es lo que tú vas a venderle a los jurados. Entonces tú vas a decir, bueno, este es un cultivo, no sé, de La Vega, está cultivado, no sé, 1800, está hablando más, 1800, sobre el nivel del mar, le hicimos un lavado honey y pues nos da características a melocotón, en su olor y en su sabor. Profe, ¿qué es un lavado honey? Sí, yo sé que ya lo vimos, pero me lo recuerdo. El lavado honey es el que recolectamos la cereza,
le quitamos la piel, pero lo Y dejamos, lo dejamos con la mucílago, misma- sí, y ya. así hacemos el proceso Ya, de lavado, sí. secado, fermentado. Yo tendré eso anotado. Entonces, eso es lo que tú le vendes al jurado, pero tú para venderle eso, pues tuviste que hacer toda esa trazabilidad. Entonces, hacer pruebas en todos los métodos, a ver cuál es el que resalta más las notas a melocotón. Y tú así presentas un método. Sí. Uno Y, solo. y todos los jurados prueban de ese mismo ¿Café? café, Sí, claro. de ese mismo pocillo, de esa misma taza. No, tú tienes que hacer varios. ¿Sí? Sí, claro, si son 7 jurados, haces 7 cafés. Entonces eso es lo que tú vendes. Entonces ya el jurado con todo lo que tú hablaste va a decir, uy, sí. Pero debe tener la claridad para que las 7 tazas le salgan igual, la claridad en tiempos y en todo, me imagino. Porque si no puede cambiar entre una taza y otra. No, porque es que tú haces un método más grande. Si son 7, bueno, compro una prensa más grande. ¿Si lo hacen así? Sí, claro. No sabía. Sí. Cuando lo utilizan uno por lo general tiene que hacer una bebida caliente, una bebida con leche y una bebida fría de autor. Pues si bebida caliente usted escogió americano, pues haga 7 americanos, como igualitos. Ya. Bebida de leche, capuchinos, pero entonces que le quede bien texturizado, bien cremado, todo. Y bebida de autor ya le pueden mezclar almíbares, licores, lo que quieran, listo. O hacer un cóctel como tal a base de café, todo eso. Eso es lo que uno vende en el café. Entonces, pero para eso es una trazabilidad. Entonces, para una competencia uno mínimo tiene que dedicar a estudiar un año, todos los días, y hacer muchas pruebas. Profe, ¿y qué ganan en esas competencias? ¿Plata? Pues primero, si le dan plata y pues mejor barista del país, Es que y va a ahorita representar a Colombia pues, el año siguiente. Pero eso les da algún Dependiendo puesto de sea. trabajo en alguna parte en especial, algo así. No, pues depende. Pero reputación, ¿no? O sea, Sí. Bueno, sí, les da prestigio. O sea, si yo no esté trabajando en un negocio, pero si yo soy el mejor barista de Colombia, pues capacitaciones puedo Obvio. dar un montón, asesorías, pues vale muchas cosas. Ahorita Venga, que pero no, hacer no en estamos Colombia. hablando de Sí, claro. concursos. No, fue ahí 2 minutos de fama. Listo, entonces, Farandulamos un vamos poquito. a hacer molienda gruesa y molienda media, ¿listo? Pero ya los vamos a tener, o sea, vamos a hacer 2 bowls para que no estemos cambiando la molienda porque es muy jodido. Entonces, primero molienda gruesa, un bowl, y después cambiamos a molienda media, otro bowl, para que ya tengamos listo para preparar, ¿vale? Y mostrarles cómo funciona actualmente. Bueno, ¿se acuerdan cómo sacar el ratio? Listo. Entonces, para estos métodos de extracción o de filtrado, El café, el 1.16 y el agua. vamos a utilizar el ratio o el que más se aconseja es utilizar un ratio 1:16. Y los gramos ¿Qué es quiere el 2. decir esto? Sería que el café sería 1 gramo de café por 16 mililitros de agua. Eso es lo que traduce en 16. ¿Listo? Primero debemos de conocer el método que estamos utilizando. Por ejemplo, hoy vamos a hacer prensa. ¿Cuánta capacidad de agua tiene esta prensa? ¿Cuánto fue que dimos la 300 pasada? mililitros. No, sí que más. Creo que esta tiene 500. O sea, le caben 500 mililitros. No. Pero ahorita empezamos y llenamos. Entonces, digamos que le caben 500 mililitros en total. Entonces, acá ya tenemos el primer valor para sacar nuestro ratio. Ahora, ya tenemos el agua, la cantidad de agua, ¿listo? ¿Cómo nos damos cuenta qué capacidad tiene nuestro método? Pues chicos, muy sencillo. Una ramera. Ponemos nuestro método, ponemos en ceros y vamos a llenar de agua a ver cuánto le cabe. En la prensa yo no me puedo pasar de este aro.
¿Por qué? Porque yo tengo que bajar el émbolo. Pues si lo lleno hasta acá, se me va a regar. ¿Listo? Entonces, pongo en ceros y voy agregando agua hasta el aro. ¿Listo? Que sería como su capacidad máxima. O sea, ahí. 600 mililitros. ¿Listo? Le caben 600 mililitros, nada más. Entonces ya tenemos el valor. 600. Ahora, como esto es un juego, yo puedo jugar con esa cantidad de agua. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, puedo hacer una prensa francesa con la totalidad del agua, ¿cierto? Pero si yo estoy solo, pues yo no me voy a tomar 600 mililitros de café, ¿no? Yo digo, no, pues si es para mí solo, voy a hacer 200. Que 200 mililitros tranquilamente es este. ¿Listo? Esto tiene como 210, 220 más o menos. Pues si estoy yo solo, 200, ¿listo? O si ya tomo mucho café, yo puedo decir, no, listo, me voy con los 600. Pero acá ya tenemos el agua. Ahora, el café. Yo les recomiendo que empecemos con 10 gramos en adelante. ¿Listo? Pero ¿cuál? Lo que ustedes quieran. Ahí es donde vamos a empezar el ensayo y error. Digamos que a estos 200 mililitros yo le voy a agregar 12 gramos. ¿Listo? De café molienda gruesa, por expreso. Entonces acá tenemos ya el valor del agua y el valor del café. Acá ya tenemos un ratio, pero me dice que un ratio 1:16. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a coger estos 200 dividido 12. ¿Cuánto les da? 16.6. Ok. Entonces, siempre vamos a coger los dos primeros números, 16. Y adelante le vamos a colocar 1 punto. ¿Listo? ¿Me entendieron? Sí, el 1 es el café Porque y este 1 sería café y este 16 sería el agua. Hagamos otro. Digamos, bueno, vamos a hacer 350 mililitros de agua por, ¿cuánto de café? ¿Qué quieren? 15 gramos. Por 15 gramos de café. ¿Cuánto les da eso? 23.33. 23. Entonces esto sería 23 y adelante un 1. El 1 siempre va porque ese es el café. Sí, entonces sería un ratio 1:23. Ok, pero entonces la cantidad de café la decido yo, o sea, es como... Sí, la decides tú. O sea, lo ideal es que sea siempre 1:16. ¿Inferior a 1.16? No. Sí, claro, se puede. Pero ya queda muy aguado. Ahí es donde está el gusto de cada uno. Y más arriba queda... Queda Ya empieza a quedar más muy cargado. fuerte. Entonces, ahí es donde vienen las abuelas. Las abuelas se acostumbraron a tomar águila roja, de esos que se tienen que colar. Les gusta fuerte. Si tú le das un ratio 1:16 que es equilibrado, Dicen que es pura agua. eso está aguado. Pero si tú le das, por ejemplo, este ratio que es 1:23, va a decir, uy, este sí está fuerte, o sea, si sabe a café. ¿Listo? Entonces no quiere decir que estemos mal en el ratio, sino que es justo eso. ¿Cómo vamos a ver? Hola, compañero. Esto lo hacemos hoy, ¿cierto? Todo está en módulo porque vamos a jugar con el ratio para que ustedes identifiquen si les gusta más clarito, intermedio, más fuerte y pues ustedes hoy tienen un solo café, pero se va a percibir mejor cuando tienen variedad de café, ¿listo? Porque todos van a cambiar un montón. Igual este va a cambiar porque lo vamos a hacer en métodos diferentes, entonces va a cambiar un poco. ¿Tienen claro esto? Sí. Ahora, ¿qué no podemos hacer? No nos podemos pasar de este rango. ¿Por qué? Porque es lo que le cae a la Se riega. prensa. Así de sencillo. ¿Listo? Y de café. Y hacer menos de 200 mililitros también ya es muy absurdo, porque es un tinto muy chiquito.
pero se puede hacer también. O ¿Listo? sea, como el tamaño expreso. Sí, se puede hacer, ya. Entonces, es lo que a nosotros nos gusta, lo que queramos hacer. ¿Cuánto es el Ahora, tamaño de un expreso, profe? son como 75 mililitros, más o menos, 75-80 mililitros. Ahora, si tenemos un negocio, pues no le podemos dar la posibilidad al cliente de que escoja su ratio, que nos vuelve locos. Imagínense uno teniendo 200 personas, todos pidiendo un ratio diferente. No. Lo que hace uno en un negocio es, primero, mirar qué café estoy trabajando y hacer lo que vamos a hacer hoy con todos los métodos para definir cuál es el ratio que más le conviene a ese café. Les digamos, lo hice en todos los métodos y la mayoría me gustó, no sé, 1.18, ratio 1.18. Ese es el que yo dejo. Pero entonces ahí sí es más criterio del que esté. Ya del tiene que barista. estar más equilibrado, ¿listo? Entonces, no pensamos en lo que nos gusta a nosotros. Sino Por ejemplo, a mí me que gusta se- cargadito, pero ya tenemos que traer a alguien que no sepa tanto de café, pues la mamá, el papá, la abuela, ¿cierto? Para que sea muy imparcial a los amigos, y ellos son los que van a decir, no, me quedo con 1.18, porque obvio, ustedes no les expliquen nada del ratio porque los van a enloquecer. Pruébelo y digan qué tal. Ya usted internamente dice, este es 1.16 o este es 1.20, para que llegue a un punto de equilibrio que le guste a todo el mundo. Pero dices que probar en todos los métodos al menos 2 o 3, porque Sí, ese los que número- estés manejando. Ah. ¿Listo? Si tú en tu negocio estás manejando 5 métodos, te toca probarlo en los 5. Si solamente estás manejando uno, o 2 o 3, ¿listo? En los que estés manejando. Porque, por ejemplo, lo van a ver ahorita, digamos que hacemos este ratio en prensa, va a cambiar igual la molienda un poquito, pero si hacemos este mismo ratio en Aeropress, va a cambiar, o sea, no va a saber igual. ¿Listo? Entonces Va a quedar más aguado. puede que con Porque cada método sea un ratio diferente, pero ahí es donde nosotros tenemos es que jugar y preparar mucho café para identificar el café que estoy manejando, qué ratio funciona con los métodos, ¿vale? Eso es un camello grande. Pero al final, profe, la base del café es la extracción y en todos esos tipos de cafeteras, la exposición al agua es el tiempo que van a extraer el café. Sí. Entonces, por eso pienso que en los otros métodos eso ya queda muy clarito, porque el agua pasa, sí se demora al pasar por el filtro, pero igual no es lo mismo que en una prensa que al final usted está sumergiendo el café totalmente. Pero acuérdate que vamos a cambiar de molienda. En eso hace la diferencia. Claro. Entonces, en la prensa francesa es una molienda más gruesa. ¿Por qué? Porque está por inmersión. Entonces, el tiempo que le vamos a dar va a ser preciso para que no haya una sobreextracción. Si nosotros hacemos una prensa francesa con una molienda baja o media, ¿qué va a pasar? Se va a sobreextraer porque la partícula del café está más chiquitica, el agua Sale igual va a más salir. café. Sí, pero va a salir, no, o sea, no es que salga más café, sino que van a salir notas amargas, que se va a sobreextraer. Es como cuando uno exprime un limón y le saca el hígado y lo voltea. ¿Qué pasa? Notas amargas. ¿Por qué? Porque estamos exprimiendo y utilizando la parte blanca del limón, es lo que la hace que quede amargo. Listo. Lo mismo pasa con el café. O cuando estamos utilizando la máquina expreso, cuando presionábamos mucho, estaba muy finito, que él se demoraba un montón en salir y que cuando salía súper negro. Eso se llama sobreextracción y cuando uno lo prueba sabe amargo, o sea, sabe maluquísimo. Por eso cada método tiene su molienda, ¿cierto? Si no, pues todos lo haríamos con la misma molienda, no, porque si no se va a sobreextraer y nos va a saber muy mal. Bueno, vamos entonces a moler. Vamos a poner eso grueso primero.